Bueno, muchachos, entonces para continuar con el ciclo de video, vamos a ver ahora las medidas de dispersión para datos no agrupados y agrupados. Estas medidas de dispersión nos van a indicar qué tanto están separados o dispersos los diferentes puntos o las diferentes medidas que hemos tomado en un experimento respecto a su medio. Como vieron en el anterior video, en el video anterior del profesor Alex, que es una explicación muy sencilla y muy breve de lo que significa la varianza o desviación estándar. También vamos a ver en este video lo que es el rango y la desviación media. Son medidas de dispersión, pero un poco más sencillas, muy poco utilizadas, pero de igual forma vamos a estudiarlas. Entonces recuerden lo que dijo en otro video, que se calculaba el promedio y los datos van a estar dispersos alrededor de este. Pueden estar muy dispersos, como en este caso, o muy cercanos a la media, como este caso. Entonces depende el rango, el intervalo de donde estén los elementos o datos a estudiar. Recuérdense que la varianza y la desviación estándar nos van a dar un intervalo donde van a estar la mayoría de los elementos. Entonces aquí vemos el rango y la desviación media. Recuérdense que el rango lo vimos anteriormente en la distribución de frecuencia, que es el valor mayor menos el valor menor. Muy sencillo de calcular y sumamente rápido para su cálculo. Solamente hay que ordenar los valores, si ustedes quieren, y buscar el valor mayor y el valor menor y se resta. La desviación media ya es una fórmula. Me dice que es la sumatoria del valor absoluto de los x sub i menos el promedio sobre el total de valores. Entonces, esto quiere decir que es un promedio de una sustracción o una resta entre cada elemento y su promedio. Fíjense bien que el valor absoluto, que me lo marca aquí, quiere decir que esos valores siempre van a dar positivo. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí está el del rango. Entonces, se toman las mediciones de una cantidad de grasa de leche en gramos por cada 100 mililitros de leche que entra en un proceso de pasteurización y a continuación se enumeran la cantidad de leche que entra. Y entonces me mandan a determinar el rango. Lo que tenemos que buscar es el valor mayor, el valor menor y se resta. Mira, 4.85 gramos. Muy fácil. Aquí la desviación media. Entonces, el ejemplo es determinar la desviación absoluta media, que es lo mismo, de la siguiente dato, que son las concentraciones de plomo en algunas muestras, las cuales a continuación se enumeran. Entonces, 18 gramos, 12, 21, 19, 16, 20, 22. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es buscar el promedio, que sería la suma de todos esos valores entre el total. En este caso da 18.286. Y lo que tenemos que hacer es restar cada uno de esos valores menos el promedio o la media. Fíjense bien que sería 18 menos 18.26, 12 menos 18.26, 21, 19 y así sucesivamente. Aquí está la operación. Fíjense bien que da intervalo absoluto, quiere decir que siempre va a dar positivo. Y en este caso me da el resultado 2.53. Lo que dice que el grado de alejamiento absoluto, porque estamos trabajando con valor absoluto, promedio, porque es un promedio de los datos con respecto a la media, es 2.5305 gramos. Entonces, se trabaja muy parecido al video anterior. Se va a agarrar la media y se le va a restar y se le va a sumar este valor. La desviación media no se utiliza mucho, ya que es menos fiable que las otras dos que vamos a ver a continuación. Las otras dos a continuación serían la varianza, que
se muestra la fórmula de varianza para las muestras y para la población. Fíjense bien que es lo mismo, solamente cambia aquí que es S cuadrado para la muestra y para la población quita el cuadrado. Aquí es la media, el promedio, y aquí es la media. Entonces se puede decir que son muy parecidas. Aquí se dice que es n-1, el valor total menos 1, y aquí el valor total de la población. Igual que la otra, que tiene que calcular estas operaciones y se realiza la fórmula. Toda esta fórmula no la vamos a hacer a mano, vamos a hacerla en el Excel, mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más rápido. Fíjense bien que esto, cuando está elevado al cuadrado, actúa como un valor absoluto, siempre va a dar positivo, igual de esta forma. Aquí está un ejemplo. Disculpen. Aquí se muestra una cantidad de kilogramos de un determinado artículo y dice que determine la varianza. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, es lo mismo. Pero la mayoría de los casos se trabaja con la desviación estándar. Fíjense que aquí está el cuadrado. Entonces, lo que tenemos que es realizar la fórmula. Lo primero que tenemos que sacar es el promedio. Aquí ya está listo. Se calculó anteriormente. Y de igual forma como la desviación media, vamos a restar cada uno de los puntos al promedio. Como está elevado al cuadrado, siempre va a dar positivo. En este caso es 4.853. Aquí me dicen una nota que la diferencia, como yo dije anteriormente, entre la varianza muestral es S al cuadrado y la poblacional es θ al cuadrado. Entonces no hay mucha diferencia, solamente cuando trabajas con la población y la muestra, pero siempre las operaciones son las mismas. Entonces aquí vemos que la división estándar es la misma, pero ya es con raíz. Fíjense bien que aquí desaparece el cuadrado y se coloca la raíz. Es la misma para la muestra y para la población. Entonces, aquí está el ejemplo anterior, y aquí no se calcula la varianza, sino el resultado que nos dio anteriormente, sacamos la raíz y ya tenemos la desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar es la distancia que hay desde el centro de los datos a los extremos. Entonces, en esa intervalo van a caer la mayoría de los datos obtenidos en el experimento. Aquí se ve el ejemplo. Aquí está la media, el promedio. Entonces se le va a sumar esta cantidad y se le va a restar esta cantidad. Entonces la mayoría de los datos tienen que estar entre 2.83 y 16.88. Entonces, para datos agrupados es la misma cosa, pero ya no se trabaja con los valores en sí, sino con, recuérdense que los datos agrupados, los datos están en intervalos. Entonces, ¿cuál sería los datos que vamos a restar con el promedio? Entonces, ya no se utiliza, fíjense en la desviación media. Esta es la desviación media para datos no agrupados. Fíjense bien que aquí serían cada uno de los valores menos el promedio. Y en este caso sería el centro de clase de cada intervalo menos el promedio, multiplicado por la frecuencia de cada clase entre el total. La diferencia que existe es que aquí se multiplica por la frecuencia y en vez de cada elemento aquí va a ser el centro de clase. Aquí está para la población, fíjense bien, para datos no agrupados, la varianza y desviación estándar. Aquí está la varianza y desviación estándar para la población, pero para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Esta F que está aquí, que es la frecuencia. Y aquí está la varianza y la desviación estándar para datos no agrupados, y aquí está la varianza y desviación estándar para datos agrupados. De igual forma, la diferencia es esta frecuencia
y este valor que es el centro de clase de cada elemento o de cada intervalo, disculpen. Entonces lo que vamos a hacer es este ejercicio que está aquí ya hecho. Esto se lo voy a dejar ya planteado en la teoría y vamos a trabajar en Excel. Entonces vamos a ir una vez aquí a Excel. Como pueden ver, aquí están los intervalos y la frecuencia. Eso es lo que se les suministra a ustedes en el trabajo que vamos a hacer en el taller. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el centro de clase. Recuerden ustedes que el centro de clase es la suma de límite inferior más límite superior entre 2. Entonces, poner igual. Vamos a poner suma este más este valor y lo dividimos entre 2. Ya tenemos el primer centro de clase y lo que tenemos que bajarlo. Ahí está tu centro de clase. ¿Cómo sabemos que está bien? Este valor tiene que estar en el medio de estos dos. Quiere decir que este valor es un promedio de estos dos valores. Después calculamos f sub i por x sub i. ¿Para qué esto? Para poder calcular el promedio. Y el promedio lo vamos a necesitar para todas las fórmulas restantes, tanto la desviación media como la varianza como la desviación estándar. Buscamos fi, que es la multiplicación de la frecuencia por, fíjense bien, el centro de clase. Multiplicamos y lo que tenemos que bajar cada uno de estos y sacamos aquí su total al inicio y sumamos ese valor o valor. Vamos a colocarle aquí en negrita y aquí también para negrita aquí. Entonces ya tenemos para calcular la media. Después que tengamos la media, vamos a calcular con esta media podemos calcular una vez la desviación media. Pero vamos a hacer todas las operaciones para después dedicarnos solamente a hacer las fórmulas. Vamos a calcular esta expresión que dice la frecuencia por el valor absoluto de los centros de clase menos el promedio. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Igual la frecuencia por, pongo absoluto, abro paréntesis, centro de clase, que es este, menos la media, que es el valor que va en este recuadro. Lo voy a poner aquí una vez. Igual a y cuidado, aquí me falta este valor todavía. Lo puse así para hacer los cálculos más rápido. Voy a colocarlo aquí que me falta uno. Ese está listo. Y aquí va a hacer la misma operación. Van a ver qué sencillo es. Igual la frecuencia por x sub i, el centro de clase, menos el promedio, que es este valor que tenemos aquí, y lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Excel? Van a buscar la tecla que está al lado del espaciador, donde dice al GR. Le dan al GR y van a buscar la tecla que está al lado de la letra ñ. Le dan las dos simultáneamente y después le dan espaciador y le aparece el signo de elevado. Entonces, la tecla que está al lado al GR, disculpen, con la tecla que está al lado de la ñ. Está un triángulo como un triángulo invertido, le dan las dos simultáneamente y después la sueltan y le dan
el espaciador, le aparece este signo está ahí. Y esto quiere decir que pueden elevar toda esa expresión a cualquier número. En este caso es elevado al cuadrado y le doy Enter. Doble clic para que copie todo y vamos a buscar estos totales. Estos totales, lo que necesito para la fórmula. Recuerden, estos valores todavía les falta la media, vamos a calcularla. Está aquí. Entonces la media va a ser igual a f sub i por x sub i entre, buscarlo, entre el total que es 30. Le doy Enter. Y ahí me cambió. Fíjense, ya tengo la media y aquí me cambiaron los valores. Tengan cuidado con lo que pasa aquí. Recuerden, fíjense, ven aquí B17, aquí B18 y el B18 no tiene nada. Entonces tengo que dejar este valor fijo. Y para dejar el valor fijo, me voy al valor que quiero que quede fijo y le doy F4. Cuando le doy F4, lo encierra entre el signo dólar. Esto quiere decir que está fijo, no se va a mover de ahí. Y ahora sí le puedo bajar. Aquí me cambió. Y si lo doy aquí, aquí B17, aquí B17, aquí B17, aquí B17. Fíjense que este valor no cambia, que es este. Entonces, tenemos valor de la frecuencia por el valor absoluto entre n. Y aquí pasa lo mismo. Tenemos que dejar este valor fijo. Entonces ponemos F4. Le doy Enter. Y lo bajo. Fíjense cómo cambió. Fíjense bien que aquí B17, B17, B17 no cambia. Entonces lo hemos dejado fijo. Necesitamos este valor que quede fijo. Calculamos la desviación media. La desviación media es la frecuencia por el valor absoluto del centro de clase menos la media entre n. Entonces sería este valor, buscarlo aquí, igual. Aquí trabajamos con referencias. Acuérdense que lo que estamos haciendo son el que hicimos aquí fue una referencia absoluta con el promedio. Y además son referencias relativas. Entonces, la desviación media va a ser el resultado de esto entre n, y n es 30. Aquí tenemos la desviación media. La varianza sería el resultado de esto, que dio esta cantidad, como aquí igual, esta cantidad, entre, abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque aquí va a dar n menos 1. Va a ser 30 menos 1. Cierro paréntesis. Le doy Enter. Ahí está la varianza. Y la desviación estándar, no es necesario que haga esta fórmula. Lo que voy a hacer es colocar raíz, abro paréntesis, de esta cantidad. Y le doy Enter. Entonces, quiere decir que la desviación estándar es 6.91. Por lo tanto, yo voy a agarrar 62.77 y voy a sumarle esta cantidad y le voy a restar esta cantidad. Y me tiene que dar un valor, vamos a hacerlo aquí. Vamos a agarrar este valor, poner aquí igual, y vamos a agarrar este valor. Lo vamos a copiar ahí. A este valor le vamos a sumar y restar esta misma cantidad. Vamos a colocar aquí. Entonces, este valor más esta cantidad. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero este valor menos esta cantidad. Entonces, tenemos un intervalo entre 55.75 y 69.58, donde van a estar la mayoría de los valores que tenemos en la tabla, donde hemos sacado
esta distribución de frecuencia. Entonces, como ustedes ven, es muy sencillo. Y me muestra cuáles son la desviación o cómo están distribuidos los valores de la tabla respecto a la media o promedio. Entonces, eso es todo, muchachos. En la página, disculpen, en el aula virtual va a estar un ejercicio que es igual al que hicimos anteriormente de medida de centralización, pero en este caso vamos a calcular la media, desviación media y desviación estándar. Bueno, con esto hemos terminado este video. Lo hice muy corto y recuerden entonces entrar al aula y revisar el ejercicio que les he dejado. Muchas gracias.